Reciban saludo de la iglesia Bogotá, la iglesia bautista reformada de Suba. Gracias por la invitación, el ánimo que tienen de estrechar más lazos de comunión, de compañerismo. Seguramente vamos a orar continuamente por la obra en este lugar. Estamos contentos de conocerles y de saber que en poco tiempo ya tendrán nuevos miembros. Bueno, la obra del Señor avanza y eso nos alegra. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios por un momento en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 4 al 10. Yo voy a estar leyendo la palabra del Señor y ustedes allí en sus Biblias van confirmando. Quiero responder a una pregunta, o quizás si lo planteamos de otra manera, quisiera enseñar el día de hoy los 3 propósitos de Dios al establecer iglesias locales. Es muy probable que si usted ya ha estado un tiempo en la iglesia, en esta iglesia, ya el tema le resulte conocido, familiar, ya usted pueda responder esta pregunta. Quizás otros hermanos no lo entiendan así. Gracias. Pero vamos a procurar hablar hoy de los 3 propósitos de Dios al establecer iglesias locales. Primera de Pedro 2, 4 al 10 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Cristo, por supuesto. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Invoquemos el nombre del Señor por un momento. Oh Padre, gracias por tu palabra, porque hemos podido adorarte en este culto. Gracias por permitirnos en medio de esta adoración, de estos sacrificios, también derivar nuestro provecho. Ayúdanos, oh Padre, a poder entender de forma correcta, espiritual, con mucho aprecio en el corazón, este misterio de Cristo que es la iglesia, y poder mover nuestras almas según tu gracia, para que podamos amar, valorar, trabajar en medio de la iglesia de Cristo según tu voluntad, para la gloria de tu nombre, según tu plan eterno, ese que has revelado a través del Evangelio para nosotros. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. En el libro de Colosenses nos dice que Cristo es el misterio de Dios. A
Había algo escondido en la mente de Dios, por así decirlo, que el Señor luego revela en la persona de Cristo. Luego Efesios nos dice que el misterio de Cristo es la iglesia. Había algo escondido también que tuvo que ser revelado primero Cristo y luego Cristo revela ahora ese gran misterio que es la iglesia. Creo que han sido instruidos de una forma importante para reconocer que la iglesia de Cristo no es un apéndice en los planes de Dios. De hecho, la iglesia es el plan de Dios. O a quien ha amado Cristo desde antes de la fundación del mundo, por quien vino Cristo a morir, a quien ha amado Cristo tanto que se entregó por este pueblo, si no es la iglesia. La iglesia entonces cumple un papel fundamental en los propósitos divinos, un lugar irreemplazable para los propósitos de Dios. La iglesia es central en los propósitos divinos. Ahora, ¿qué propósito tiene entonces la iglesia en los planes de Dios? Planteado de otra manera, cuando Dios, por medio del Evangelio, alcanza a los elegidos y los reúne como creyentes en asambleas formales específicas, ¿qué propósito tiene Dios? ¿Qué propósito tiene la iglesia y por ende las iglesias locales en el plan de Dios? Supóngase que si no sabemos responder esta pregunta, sería como si fuéramos contratados nosotros a una mina donde se extrae oro, por ejemplo, o alguna piedra preciosa, no importa. El punto es que todos nosotros entonces vamos a ir con nuestras herramientas a abrir un hueco en la tierra y a ir profundamente para poder encontrar el metal que queremos. Pero supóngase que pasa el tiempo, estamos abriendo todavía ese hueco en la tierra y alguien le pregunta, bueno, ¿y usted por qué está con esta herramienta sacando tierra y abriendo este hueco? Le dice, no, pues para eso fui contratado. Mi propósito es abrir este hueco. Bueno, algo falta ahí, ¿no cree? Ha perdido usted el propósito del por qué está haciendo lo que está haciendo. De hecho, está haciendo algo correcto, pero ha perdido la finalidad, el propósito por el que usted está haciendo tal cosa. Hermanos, ¿por qué hemos sido constituidos como una iglesia? ¿Para qué cosas específicamente Dios nos llamó a Él, pero nos añadió a su iglesia y a iglesias locales específicas? Sé que algunos son antiguos en la fe y pueden responder esta pregunta, otros son nuevos. De hecho, si algo caracteriza a las iglesias de Cristo es que somos de una composición variada. Aquí realmente no nos identifica ni la edad, ni la nacionalidad, ni los oficios que nosotros tenemos. Aquí se puede ver representada una gran variedad de contextos, nacionalidades, experiencias, idiosincrasias, formación, etc. Y entonces debemos decir, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? Claro, por supuesto, Cristo, nuestra fe en Cristo Jesús, el Evangelio, pero hermanos, tenemos intereses en común al haber sido constituidos como una iglesia. ¿Qué Dios demandará de nuestra mano, no a nivel particular, sino como iglesia? ¿Qué nos encargó el Señor para hacer? ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de conformar una iglesia universal y repartir a sus hijos en iglesias locales específicas? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, recordar esto nos va a ahorrar muchos conflictos. Quizás aquí pase lo que pasa en nuestro país, que mucha gente dice,
pero ¿por qué la iglesia no hace esto? O la iglesia debería hacer esto. Y a veces le ponemos a la iglesia tareas que Dios no le puso a la iglesia. Y a veces nos deshacemos de asuntos con los que Dios sí cargó a las iglesias locales. Así que, a riesgo de parecer muy simplista, los 3 propósitos por los que Dios establece iglesias locales, no quiero ser simplista, lo que quiero es que entienda que abajo de estos 3 encabezados que le voy a dar, cabe todo lo que hace una iglesia. Así que de forma muy generalizada podemos decir que Dios, cuando establece su iglesia en el mundo y cuando establece iglesias locales, tiene a la verdad 3 propósitos. 1, la adoración a su nombre. 2, la edificación de los creyentes. Y 3, la proclamación de las buenas nuevas. Claro, usted puede decir, puede pensar en algún elemento, pero seguramente cabe en alguno de estos 3 departamentos. Por ejemplo, ¿dónde deja usted la disciplina eclesiástica? ¿En qué departamento deja usted la disciplina? ¿Adoración, edificación o en la proclamación del Evangelio? Bueno, de forma muy general usted diría como en la edificación, ¿verdad? La disciplina tiene el fin de corregir a los santos. ¿Dónde dejaría usted la observancia del Día del Señor o las reuniones de oración? Bueno, usted pudiera acomodarlo debajo de alguno de estos 3 departamentos, cosas así. Nuestra confesión de fe nos ayuda en este entendimiento, y debo decir que hay veces no es tan fácil separar estos asuntos, porque hay elementos de la iglesia que se interrelacionan unos con los otros. Pero nuestra confesión de fe, en el capítulo más largo que está allí, en el capítulo 26, en el párrafo 5, dice que en el ejercicio del poder que le ha sido confiado a la iglesia, el Señor, a través del ministerio de la palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los llamados se les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, para su edificación mutua, la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Creo que si algo caracteriza a las iglesias históricas reformadas es pensar que un creyente no puede andar solo sin iglesia local. Algo así como, con mi Biblia y mi oración me basta, no tengo que añadirme a ninguna iglesia local. No, mi hermano, este no es un pensamiento amigo, un pensamiento bíblico. De hecho, eso solo revela la rebeldía que todos tenemos en el corazón con respecto al mandato de Cristo. Si usted es un verdadero creyente, entonces es su deber, si lo es, añadirse a una iglesia local, y por eso se establecen iglesias locales. Ahora también dice la confesión: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración, disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con los mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Reconocer los propósitos de la iglesia es importante por 3 asuntos. Primero, estos propósitos no solo definen las tareas de la iglesia, sino que definen lo que es ser una iglesia. Reconocer los 3 propósitos por los que Dios establece iglesias no solo nos ayuda a identificar en qué nos debemos ocupar, sino nos ayuda a identificar qué es eso de ser una iglesia. Tan importante es. Hay asuntos irreducibles, como dirían los científicos, que usted no le puede quitar algo y seguir hablando de lo mismo, como si usted le quitara el hidrógeno a la composición del agua. ¿Qué le queda? Cualquier otra cosa menos agua. Así que estos 3 asuntos nos van a ayudar a entender qué es lo que nos define como iglesia. Es decir, no solo qué es la iglesia o en qué se debe ocupar,
sino exactamente qué es una iglesia. También reconocer estos propósitos nos ayuda a reconocer que no debemos nosotros enfatizar un asunto por sobre otro. Alguna vez hablé con un creyente que dijo, mire, las iglesias de Cristo son buenas en unas cosas y débiles en otras, y en eso tiene razón. Pero dice, por ejemplo, esta iglesia es buena en adoración. Nosotros casi misiones o evangelismo casi no somos débiles, pero es que otras iglesias locales serán buenas en evangelismo y cosas así. Oh, hermanos, no. Reconocer los propósitos por los cuales Dios establece iglesias locales significa o nos indica en qué cosas nosotros mínimo debemos ser buenos en esto. Es decir, piense usted en un hombre que pinta casas, pero dice, no, yo sí con el olor a la pintura, sí, no, yo con eso no puedo. No, pues entonces, si no es bueno en eso, entonces ¿en qué es bueno? ¿Verdad? O el mecánico que dice, no, yo sí herramientas no sé manejar, yo con eso sí no soy bueno. Pues entonces, ¿qué es? Si una iglesia no es sólida en adoración, en la edificación de sus miembros y en evangelismo, entonces casi que no está justificando su razón de ser. Es decir, hermano, la iglesia puede ser muy buena en más que esto, pero nunca puede ser deficiente en al menos estos tres asuntos. Así que, hermanos, no es que esta iglesia sea buena en algo, otra iglesia local sea buena en algo. Realmente, si son iglesias de Cristo, debemos esforzarnos por llevar a cabo estos tres propósitos. Y tercero, reconocer lo que Dios le ha dado a la iglesia, o el propósito de las iglesias locales, nos ayuda a no descargar en otras entidades lo que Dios le ha dado para hacer a la iglesia. ¿Recuerda que ayer hablábamos de las organizaciones paraeclesiales? ¿De dónde surge? Del mal entendimiento. Si yo no reconozco lo que Dios le ha mandado hacer a cada iglesia local, entonces vamos a resultar haciendo lo que Dios no nos mandó, pero también delegando en otros hombros lo que Dios sí nos mandó hacer a nosotros. Así que, hermanos, Dios le encargó ciertos asuntos a las iglesias locales, y en esto es lo que nos debemos ocupar, y en esto no podemos ser deficientes. Siempre debemos buscar someter todas las cosas al señorío de Cristo y madurar en al menos estas tres cosas. Así que hablemos de lo primero, del primer propósito de Dios al establecer iglesias locales. Lo primero es cuando Dios en su soberanía y mediante el Evangelio reúne a sus elegidos para que conformen iglesias locales, ha querido formar un centro de adoración a su nombre en ese sector. Usted dirá, ¿no le suena muy orgulloso a Dios que quiera que se le adore en un lugar específico y para eso reúne a gente? Hermanos, eso sería malo si habláramos de una criatura, pero no del Creador. Dios quiere ser adorado por su pueblo, y cuando quiere ser adorado en un lugar específico, en un país específico, en una ciudad específica, en un sector específico, entonces en su soberanía llama a los elegidos que hay allí, los llama a través del Evangelio, los junta como una iglesia local con el fin de que en ese lugar se le adore como iglesia, por supuesto. Hermanos, la adoración a Dios no es un medio para obtener algo. La adoración de Dios en la iglesia no es un medio para obtener algo. La adoración que damos es un fin en sí mismo. Hoy estamos adorando a Dios porque esta es parte del propósito por el que Dios estableció esta iglesia.
Le voy a decir lo contrario, o cómo contradeciríamos esto, no adorando a Dios. Las iglesias tenemos que adorar a Dios, es una forma de justificar nuestra existencia. Dios pudo haber querido ser adorado en otro sector, en otro país o en otra ciudad, pero quiso en su soberanía que aquí, en esta ciudad, en este sector, tener un pueblo de donde suba a su presencia sacrificios espirituales agradables a Él. Cada iglesia local tiene como función mantener la adoración a Dios de acuerdo a su santa palabra. La iglesia tiene como uno de los propósitos de haber sido llamada a adorar a Dios. Y aquí entra esta doctrina del principio regulador. Por eso, hermanos, si es uno de los propósitos de nuestra existencia como iglesia local, entonces no podemos equivocarnos en esto. No podemos equivocarnos en esto. Como el doctor que tiene en su mano un paciente y en lugar de, no sé, extraerle un tumor, le quita una pierna, y entonces él no puede fallar en esto. Es que para eso es contratado, para eso estudió, para eso fue contratado allí. Y hermanos, nosotros no podemos fallar en la adoración a Dios, porque es uno de los propósitos de nuestra existencia como iglesia. Romanos 15:6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que Romanos 14 y 15 está siendo dado en un contexto eclesial donde se tienen que resolver asuntos muy prácticos en la iglesia local. Romanos 14 empieza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Recibirlo a dónde? Pues a la iglesia, ¿verdad? Recibirlo, pero no para contender con él. Y luego el apóstol Pablo, a través de Romanos 14, nos va a dar regulaciones de cómo tratar al débil en la fe, cómo servir de edificación mutua unos a otros. Y mire la conclusión: ¿para qué hay que hacer esto? Entre otras cosas, ¿para qué deberíamos recibir al débil, no contender con él, edificarnos mutuamente? ¿Para qué? Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, y solo como un ejemplo, en el contexto de Romanos 14 y 15, nos dice que hay un gran propósito por el cual nosotros no deberíamos tener conflictos y divisiones entre nosotros. No es la única razón, pero una de las razones por las que no deberíamos tener conflictos y divisiones entre nosotros es que entonces no podríamos glorificar a Dios unánimemente. ¿Sí ve hasta dónde nos lleva la palabra de Dios? Es que hay cosas que van a dañar nuestra adoración a Dios. Como en Romanos 14, las peleas o divisiones por cuestiones indiferentes. Así que tiene en mente el Señor su adoración. Todo lo que intervenga para mal, para quitarnos el privilegio de adorar, debe ser removido. La iglesia debe adorar a Dios con limpia conciencia, porque para esto el Señor nos llamó. Allí mismo en 1 de Pedro 2, en el texto que leímos en un comienzo, espero no lo pierdan, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, dice esto: acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Cristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y creo que muchos cristianos estarían satisfechos si aquí se terminara el texto. ¿En qué sentido? Me he acercado a Cristo, ya soy salvo, soy reconciliado con Dios. Qué bueno que ahora cuando muera no voy a la condenación. Cristo es mi Salvador, Él perdonó mis pecados. Hermanos, y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Después de habernos dicho que como creyentes nos hemos acercado a Cristo, ¿qué dice? Vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cualquier lector de la Biblia sabe que esta frase, casa espiritual y sacerdocio santo, ¿de dónde saca el apóstol Pedro estas palabras? Del Antiguo Testamento, donde había una casa, literalmente hablando, una casa y una casta sacerdotal. Pero ahora estas realidades en el Antiguo Testamento, que eran muy físicas, ahora son traídas a su realidad espiritual en el Nuevo Pacto. Y miren lo que dice: ¿para qué? ¿Para qué nosotros como piedras vivas? Ya no son ladrillos, ya no es piedra, somos nosotros. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Hermanos, ¿para qué se constituyen iglesias locales? ¿Para qué se edifican iglesias locales? ¿Para qué Dios le da vida a piedras muertas y las convierte en piedras vivas? ¿Y por qué no las deja unas aisladas de otras? ¿Y por qué las une y las va edificando para hacer un templo? ¿Para qué lo hace? Para que esta casa espiritual ofrezca sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Así que si usted es miembro de esta iglesia o piensa ser miembro de esta iglesia, usted es miembro de esta iglesia para eso, para adorar a Dios. Así que usted no puede decir, yo en eso de la adoración sí más bien soy malo en esto, yo eso se lo dejo a otros hermanos en la iglesia. No, eso es en esencia ser una iglesia, ser un centro de adoración a Dios. Y en esto no podemos fallar. No es verdad, hermanos, que los asuntos de adoración sean asuntos que eso no es tan importante. La adoración es un asunto de cada iglesia, mira cómo se defiende en esto, ¿no, hermanos? Hace parte de nuestros propósitos por los cuales Dios nos congregó como iglesias. Uno de los solemnes propósitos de Dios al establecer iglesias locales es edificar centros de adoración a su nombre. Segundo, ¿qué otro propósito Dios tuvo cuando puso su iglesia y establece iglesias locales? Bueno, cuando Dios establece iglesias locales, funda con su poder, señorío y bajo el Evangelio iglesias, establece centros de edificación de los creyentes. Lo primero tiene que ver con Él, es que cada iglesia justifica su existencia en la manera que adora a Dios. Claro, en culto, en las maneras que Él lo ha prescrito, en las diferentes formas que Él lo ha prescrito, justificamos nuestra existencia. Pero segundo, hermanos, cuando Dios estableció iglesias locales o las establece, está pensando en cómo edificar a los creyentes que la componen. Bueno, eso tiene muchos asuntos atrás. Si necesitamos ser edificados, significa que cómo venimos a una iglesia. Ninguno aquí viene en su máxima expresión. Creo que, como dicen algunos, todos nosotros, metafóricamente hablando, tenemos aquí un letrerito, ¿verdad?, que dice en construcción. ¿Sí? Ninguno dice completo, no. En el cielo completo, aquí en construcción. Y tiene que ser así, hermanos, porque cuando Dios establece iglesias locales, estaba pensando en cómo tomar un individuo que lo sacó de sus pecados, de su maldad, según Efesios, muerto espiritualmente, ahora viene y lo anexa a una iglesia y ahora empieza un gran trabajo, y es la edificación de su alma a la voluntad de Dios, al carácter de Cristo. Y todos nosotros aquí, el mejor de nosotros aquí, todavía necesita ser edificado grandemente a los pies de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4, 11 al 16, un texto muy conocido por todos seguramente, pero que nos enseña cómo es una iglesia en su labor de edificación divina. Dice la Biblia, Efesios 4, 11 al 16, y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Bien, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos ocupados en esta edificación? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Alguien ha llegado hasta aquí? No, entonces todavía estamos en esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien constituido, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermano, cuando Dios establece por su poder en su señorío soberanamente iglesias locales, estaba pensando en su adoración, pero estaba pensando en la edificación de los creyentes que componen esa iglesia. Dios sabe que no venimos como deberíamos ser, y entonces las iglesias proveen una estructura de enseñanza, instrucción, disciplina. ¿Con qué fin? Con el fin de edificarnos. Es decir, hermano, quien no cabe en la iglesia, pues el que esté perfecto. ¿Ve? Él ya pues debería pedir la baja en su membresía. No, pastor, yo ya, conmigo Dios ya acabó. Ah, bueno, hermano, pues, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? Aquí estamos todos en construcción. Dios nos está edificando a todos personalmente, pero hermano, nos está edificando como iglesia. Dios nos está llevando a todos nosotros a un lugar donde Él nos quiere ver, por supuesto. Y eso es lo que dice Primera de Pedro 2, 4 al 5, que leíamos nuevamente. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Si notan nuestra existencia, sed edificados como casa espiritual. El apóstol remarca que el creyente debe ser edificado como casa espiritual. Somos una comunidad que Dios está edificando espiritualmente. Ahora, esto es importante reconocer por lo siguiente. Usted que conoce el Nuevo Testamento, voy a aprovechar su conocimiento del Nuevo Testamento para hacerle estas preguntas retóricas, por así decirlo. Es decir, que espero que sean muy obvias en su mente responderlas. ¿Dónde los creyentes recibían la edificación de sus almas, según lo que usted lee en la palabra de Dios? ¿Dónde ellos recibían la edificación de sus almas? ¿Dónde los ve usted a los creyentes para recibir la edificación de sus almas? ¿A qué conferencia? Ah, no, ¿verdad? ¿Universidad? No. ¿En dónde? ¿En dónde recibían la edificación de su alma? En la iglesia, en el contexto de la iglesia. Respóndame esta pregunta. ¿Quiénes preparaban el liderazgo de la iglesia? Es decir, ¿a dónde Pablo envió a Timoteo y cosas así? ¿A dónde se enviaban? ¿Quién preparaba el liderazgo de la iglesia? Hermanos, las iglesias. ¿Me hago entender? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean capaces para enseñar a otros. ¿Quiénes atendían los problemas que se presentaban en las congregaciones? Es decir, cuando había un necesitado en la iglesia, cuando había problemas familiares en la iglesia, ¿a dónde iba la gente creyente a atender sus problemas? ¿A dónde? Usted que haya leído el Nuevo Testamento, ¿a dónde? ¿A un centro de consejería familiar?
o a una fundación para el cuidado del pobre. ¿A dónde iban? Bueno, la iglesia cuidaba de su gente, edificaba a sus miembros, ayudaba a las familias allí. La iglesia, las iglesias locales. Hemos perdido la noción de lo solemne que es la iglesia en los propósitos de Dios. El templo o tabernáculo, que en su lugar santísimo moraba la presencia de Dios, ahora ha sido reemplazado por la iglesia donde mora el Espíritu de Dios. El edificio ha sido reemplazado por creyentes, donde está la plenitud de Cristo. Y entonces, cuando un creyente se somete a la membresía, está en el contexto donde Dios lo edifica. Donde Dios lo edifica. Ayer hablábamos de un asunto que se está presentando en esta época, y son los creyentes que ellos mismos se están pastoreando a través de internet. Hermano, eso es de lo más fácil hacer. ¿Sabe, hermano? Porque el pastor de internet no lo conoce a usted. Y usted, como es edificado, ¿verdad? Es algo muy egoísta, me parece. Que no se deba hacer eso. Puede ser, estoy hablando es de esa manera de pastorearse a sí mismo. No es un asunto de ver un sermón o cosas así, sino de querer pastorearse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted, fuera de una iglesia local, ¿cómo Dios lo pastorea a usted? Hablemos de algo, de la paciencia cristiana. Esa paciencia que debemos mostrarnos unos a los otros. ¿Cómo la desarrolla? Por internet. Es decir, es que no me carga este video, es lo máximo, que es desafiado de su paciencia usted. Pero viviendo en una iglesia local, hermanos, con tantas personalidades, tantas maneras de hacer las cosas, los hermanos nos desafían a la paciencia, nosotros desafiamos la paciencia de los hermanos, y Dios nos trata así porque nos está edificando. ¿Ve? El pastor de internet no le conoce, porque el que le conoce le dice, hermanito, hermanita, póngale atención. Y no nos gusta eso. Pero hermanos, para eso se forman iglesias locales. Su palabra es verdad, pero si Dios no tuviera en mente la iglesia, simplemente le da la Biblia a cada creyente y lo manda a su casa con su Biblia y la oración. ¿Por qué Dios levanta pastores y maestros en una congregación? Para edificar a los creyentes. Eso se lo inventó Dios, eso no se lo inventó la iglesia. Así que, hermanos, toda actividad que hace la iglesia debe justificarse en adoración, edificación a los creyentes. Y tercero, ¿por qué otro propósito Dios establece iglesias locales? Entre otras cosas, ¿para qué Dios puso una iglesia en este mundo y por ende iglesias locales en sectores reconocidos? Bien, pues cuando Dios establece por el Evangelio a través de su Espíritu iglesias locales, Dios también desea que su Evangelio sea proclamado desde allí. Desde allí. Es una tarea que Dios le dio a la iglesia. Así que las iglesias, voy a hablar así de esta forma, son centros de adoración, centros de edificación y centros de proclamación del Evangelio. Así que no basta, hermanos, con ser centros de adoración, ni basta con ser centros de edificación mutua. Eso está muy bien. Pero, hermanos, hay una responsabilidad hacia afuera de la iglesia, y es la proclamación del Evangelio, ir y hacer discípulos en otros lugares. Así que a veces, en un afán misionero, obviamos un pequeño detalle. En algunas congregaciones yo he escuchado lo siguiente: el grupo de evangelismo tiene reunión así, y el grupo de evangelismo esto, y el grupo de evangelismo, y yo me pregunto,
¿Cómo es que hay un grupo de evangelismo dentro de la iglesia? Es como si dijéramos el grupo de adoración de la iglesia o el grupo de edificación de la iglesia. Hermanos, el grupo de adoración de la iglesia se llama iglesia. Aquí está el grupo de adoración, los santos. Aquí está el grupo de edificación. Y no me diga que aquí hay un grupo de evangelismo. No, este es el grupo de evangelismo. Es toda la iglesia. Toda la iglesia. Dios le ha llamado a proclamar el mensaje del evangelio. Escuche bien, estoy diciendo que somos llamados a proclamar el mensaje del evangelio. No estoy diciendo que cada uno debería aprender a predicar desde un púlpito o pararse en un parque o cosas así. Lo que sí le estoy diciendo es que todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de comunicar, de proclamar, de anunciar a otros el evangelio de Jesucristo y hacerlo, y al hacerlo justificamos nuestra existencia como iglesia. Unos tendrán facilidad de una manera, otros de otra, pero en fin, los trabajos de la iglesia, coordinados por el liderazgo de la iglesia, deben apuntar a que cada hermano, en la medida de sus posibilidades y capacidades, tome esto como su labor particular. Hoy leí en sus himnarios el pacto de membresía. Yo también lo tengo allí. Y una parte del pacto de membresía dice que nos vamos a esforzar. ¿Por qué? Porque nuestra familia y nuestros conocidos conozcan el mensaje del evangelio. Esto hace parte de nuestra existencia. Note entonces, primera de Pedro 2, el texto del que hemos venido derivando las enseñanzas, luego de hablarnos de lo que es la iglesia, las piedras vivas, hay una declaración muy hermosa de lo que Cristo es para la iglesia, y dice el versículo 8, primera de Pedro 2:8, y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Bueno, Cristo es a la vez una piedra del ángulo y una roca de tropiezo. Dice, tropiezan en la palabra los que no creen, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, vuelve a hablar de los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sino que en ese texto está adoración, edificación y proclamación. Eso es algo que somos nosotros, hermanos. Unos tropiezan en Cristo, nosotros lo vemos precioso, pero más vosotros sois todo esto. Lenguaje del Antiguo Testamento, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Y entonces, al ser el verdadero Israel de Dios, somos llamados a proclamar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, hermano. Esto no solamente es un propósito de la iglesia, es lo más leal que podamos hacer. Hermanos, éramos muertos. ¿Por qué ahora con vida salir corriendo y dejar a otros muertos? Es como el hombre que es liberado ahora de su esclavitud, con la llave en la mano, sale a correr desde que él sea salvo, no importa, ¿verdad? No, hermanos, no es leal con otros. Por eso la Biblia dice, vosotros que en otro tiempo, mire cómo nos anima la Biblia a evangelizar, al considerar que usted hace no mucho tiempo estaba sin Cristo y Dios tuvo misericordia de usted. Y entonces ahora nosotros, en esa labor, ayudado por el Espíritu de Dios, por supuesto, vamos a otros que estaban en nuestra misma condición y les anunciamos el Evangelio. ¿Sabe, hermanos? En muchas iglesias bautistas no reformadas parece que el fin es reunir gente, predicarles y como que hacer conversos, ¿verdad?
Hermanos, lea muy bien nuestras confesiones. Nunca el fin es hacer que la gente tome decisiones por Cristo, así como se plantea hoy, ¿no? Decídase por Cristo, hermanos, ¿no? El fin es hacer discípulos para hacer iglesias. Eso es lo que tenemos en mente. Uno ganado es un discípulo, es un salvo, pero al ser salvo no decimos, gloria a Dios, ya es salvo. No, hermanos, a ese hay que añadirlo a iglesias locales específicas. Así que, hermanos, somos edificados como casa espiritual para presentar a Dios sacrificios espirituales, pero estos sacerdotes, este linaje escogido, también este pueblo que ha sido adquirido por Dios, tiene como propósito hablar, comunicar, anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Hermanos, sí está bien su testimonio de vida, pero hermanos, el testimonio de vida le falta el testimonio verbal. Muchos creyentes dicen, mire, yo nunca le he hablado a mis conocidos ni a mis amigos del Evangelio, pero les doy testimonio. Muy bien. Entonces, lo que usted está esperando, quizás, es que alguien, viéndolo a usted cómo es de puntual en el trabajo, cómo es de respetuoso, cómo ora antes de comer, la gente mirándolo diga, se me hace, viéndolo a él, que yo soy pecador, que Dios tiene un hijo unigénito enviado al mundo para la salvación de mis pecados. Ahora lo entiendo, viéndolo actuar. No, hermanos, no estoy diciendo que el testimonio de vida sea algo menor. Usted que ha compartido el Evangelio sabe que es algo que tapa los oídos de la gente, es conocer cristianos que le dieron mal testimonio. Pues convencer a una persona así, bueno, eso lo hace el Señor, pero tratar de razonar con una persona así, pues, es difícil. Así que el testimonio de vida es indispensable. Por eso dice, más vosotros sois algo, antes de anunciar, somos algo. Pero hermanos, ahí no queda el asunto. Hermano, alguien debe hablar con el pecador y hablarle del pecado, de la necesidad de Cristo, de la provisión de Dios para el pecador, que es Cristo. Alguien debe decirle el arrepentimiento, explicarle qué es arrepentimiento, explicarle qué es pecado. Mientras lo está viviendo, mientras lo modelan a sus ojos, también debe hablarles. Debe definirles las cosas a la gente. Y hermanos, esta solemne tarea Dios se la encomendó a la iglesia. La iglesia es el grupo de evangelismo. Conozco iglesias que dicen, nosotros cumplimos esta comisión de la iglesia ofrendando una agencia misionera. Como diciendo, no evangelizamos, pero recojamos dinero y enviemos un misionero y así tranquilizamos nuestras conciencias. ¿No, mis hermanos? No, hermanos. Nosotros debemos anunciar al Señor. Hermanos, el resultado lo tendrá Dios. Si producto de los trabajos de la iglesia ganamos para Cristo, gloria a Dios. Pero al menos la tarea debe ser hecha. Entonces, hermanos, note 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8 y note, por así decirlo, hermanos, el método o la estrategia divina del evangelismo. En 1 Tesalonicenses 1, 4 al 8. Y es bueno porque la Biblia tiene su propia estrategia. No nos toca ir a mirar estrategias afuera, cómo hacemos para evangelizar. Mire lo que se dice de los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1, 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia y de Acaya han creído. No terminemos, pero por ahí un momento. En resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses es: yo reconozco que por el poder de Dios el evangelio llegó a ustedes, y ustedes lo abrazaron y ustedes lo han vivido. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora miren lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo, y en esto se vio que los tesalonicenses estaban bajo la gracia del Señor, bajo el poder de su Espíritu, y es que cuando el Evangelio llegó a ellos y ellos lo aceptaron en el poder de Dios, ahí no quedó todo, sino que partiendo de ellos habiendo recibido el Evangelio, ahora partiendo de ellos el Evangelio fue conocido en otros lugares, quizás hasta donde no llegaba el apóstol, esta iglesia pudo llegar. Hace parte de nuestras tareas. Hermanos, permítame entonces culminar con esto. La iglesia no es lo que nosotros queremos que sea la iglesia. La iglesia es lo que Dios dijo que es la iglesia. La iglesia no se compone de lo que nosotros queremos que se componga. La iglesia se compone de lo que Dios dijo que se compone. La iglesia no se gobierna como nosotros queremos, sino como Dios dice. Hermanos, pero nosotros no podemos establecer la visión de una iglesia. En algunas empresas, no sé si aquí pasa, hay una placa que dice cuál es la visión y la misión de una empresa, de un establecimiento. Hermanos, la misión y la visión de una iglesia no la establecemos nosotros. Esa ya nos fue dada y nosotros debemos buscar ser fieles. ¿Para qué fue establecida esta iglesia en general? En general. Hermanos, esta iglesia donde yo pastoreo y cualquier iglesia de Cristo fue establecida para que desde allí Dios fuera adorado y glorificado. Adorado en culto, adorado de muchas maneras, pero cuando Dios estableció esta y cualquier iglesia suya, estaba buscando que desde allí se le adorara Dios. Dos, que sus hijos, que los hijos de Dios, que los creyentes fuesen edificados a través de la palabra de Dios. Y tres, el Señor busca que desde allí el Evangelio, partiendo de ellos, primero ellos abrazan el Evangelio y luego a partir de ellos el Evangelio es proclamado a otros. Puede que las iglesias hagamos un poco más que eso, pero nunca podemos hacer menos que esto. La palabra de Dios nos dice que en la iglesia está la plenitud de Cristo, o más bien es la plenitud de Cristo. Dios debe ser glorificado en su iglesia y en cada iglesia local. Y lo hacemos cuando justificamos nuestra existencia atendiendo a estos tres propósitos. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta iglesia. Nosotros estamos aquí hoy y debemos dar nuestra vida para cumplir estos propósitos y enseñar a los que vienen a este propósito. ¿Para qué usted está siendo añadido a esta iglesia? ¿Y en qué se debe ocupar exactamente hasta que ya sus labores cesen en este lugar? ¿En qué? Adoración, edificación y proclamación. Oremos, hermanos, al Señor. Padre nuestro,
Agradecemos tu misericordia, Padre. Es un privilegio que después, como dijo el apóstol, de haber sido contradictores, muertos, tú nos hayas dado vida y nos hayas además añadido a tu iglesia, y en nuestro caso, Padre, iglesias locales particulares, específicas. Gracias por lo que nos has dado, Señor, a través de la iglesia. Y también, Señor, quisiéramos entender mucho más del misterio de Cristo, que es la iglesia, y ver cómo le has rodeado de gloria y cómo has puesto sobre nuestros hombros tareas tan solemnes, tan altas, sublimes. Padre, suplicamos por esta iglesia, pero por las iglesias de Cristo, como lo hicimos esta mañana, para que podamos madurar, crecer en conocimiento, pero, Padre, en ser y hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada vez más entender lo que es la adoración regulada y a adorarte de forma espiritual, en espíritu, en verdad. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda ser de edificación para los suyos, de acuerdo a los dones, capacidades, providencias, recursos. Permítenos ser humildes para recibir la edificación que nos viene a través de otros hermanos que nos aman y nos instruyen y nos exhortan. Y ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que no enmudezca, sino que cada uno se apropie, Padre, de esta responsabilidad de, con gracia, con paciencia, con amor, pero con firmeza, predicar o anunciar el Evangelio a otros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esto y que seamos maduros y firmes en estos asuntos que tú nos has encomendado y que es un privilegio para nosotros, Señor, estar involucrados en tu obra. Nosotros que íbamos para la condenación, es un privilegio, Señor, nuestro, que nos hayas añadido a la iglesia y ahora nos uses para cumplir tus propósitos. Lo apreciamos, Señor, y damos gracias por el don que hemos recibido. Oramos en el nombre de quien es cabeza de la iglesia, el Señor y el Salvador de ella, nuestro Señor Jesucristo. Amén.